Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y hoy nos acompaña Gemita Oyarzo Vidal, escritora. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por visitarnos y traernos un libro que tiene un título muy sugerente, La vida después de la lucha, transformaciones identitarias de la izquierda chilena en la postdictadura. Mira, es un título que uno dice ya está todo dicho, pero de verdad, ¿qué significa esto? Porque es como harto, sobre todo después de tantos años. ¿De qué estamos hablando de verdad? Bueno, es un libro que recoge los hallazgos de una investigación postdoctoral que yo hice con el patrocinio de la Universidad Diego Portales entre 2017 y 2020. Y como el nombre lo dice, postdoctoral es la continuación de lo que fue mi tesis de doctorado, que recoge los procesos de reconversión de la izquierda desde el 90 hacia adelante. La primera investigación era sobre la lucha antidictatorial y lo que pasaba con los militantes hasta que se desvinculaban de los partidos en el año 89, y ahí había un arco de la oposición más amplio. Yo incluía, por ejemplo, entrevistas con la Democracia Cristiana también, todo lo que había sido la oposición a la dictadura. Y en este libro me concentro en los militantes del MDP, el Partido Comunista Socialista Almeida, el Frente Patriótico y el MIR, y reconstruyo entonces cómo, tal como el nombre lo dice, cómo rearman sus vidas después de la lucha, es decir, después de la derrota de la salida insurreccional y desde el 89 para adelante, porque una parte de esa izquierda se había excluido del sistema político institucional. Y entonces este estudio quiere averiguar qué pasó con ellos después, por qué se excluyeron, qué fue lo que pasó, si los excluyeron o se excluyeron. Y bueno, y en el proceso empiezas a darte cuenta que es todo una forma de lucha la que se acaba el 89 en Chile con el estreno, ¿cierto?, de la institucionalidad democrática, pero también coincide con el proceso de implosión de la Unión Soviética, la caída del muro del 89 al 91. Y entonces yo le hago un estudio longitudinal que recoge sus procesos de reconversión política, o sea, si se pasan a otros partidos o no, o se desvinculan. Luego aparece cómo se reconstruyen laboralmente y, por supuesto, sus vidas emocionales y afectivas para la gente que viene del exilio. En fin, recoge varias dimensiones de la vida de los militantes. Esa es como la síntesis. Sí. Es bien profundo el estudio. Sí. Y esto de la reconversión suena como cuando alguien cambia de religión. ¿Es tanto así? Bueno, es que esa era una pregunta importante, porque ¿qué cosas, qué fenómenos se podían observar y se podían entender como reconversión? ¿Era sencillamente un cambio ideológico, un proceso de desideologización de las izquierdas, o era un proceso cultural, político, existencial más profundo que eso? Y más que la reconversión en sí, este libro recoge justamente la forma en que se transforman las identidades políticas en lo que se conoce en la literatura como la vida post-movimiento, después del momento álgido de la movilización. Y estamos hablando de giros así como, no sé, estábamos aquí, nos llegamos acá, o cosas más sutiles. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, justamente, los procesos de reconversión en estricto sentido, cuando la sociología del militantismo dice, bueno, estos militantes, ¿qué pasa con ellos? ¿Se van a otros partidos? ¿Se cambian? ¿Se desvinculan? ¿O no? Pero la reconversión era culturalmente más densa porque se trató de una forma de entender la lucha política que se va a acabar el año 89. Se termina, por decirlo así, el ideario de la construcción del socialismo, y a partir de eso los militantes deben no solamente adaptarse a un nuevo escenario político, sino que además a la desvalorización de las formas de lucha que había tenido la izquierda hasta ese momento. Una búsqueda de nuevos horizontes. Exactamente. Entonces, claro, los procesos de transformación identitaria, de reconversión política son más densos que pasarse, por ejemplo, a otros partidos o que desvincularse. Yo me preguntaba si esto era como pasarse a otro partido que es como el primo hermano del que yo tenía, o nos encontramos con alguien, no sé, del MIR que se va a la UDI, no sé. No, eso no ocurre. Bueno, hay una parte que se va, por ejemplo, del MIR que se va al Partido Socialista y el PPD. Hay una parte del PC que se queda en un momento en que el PC queda reducido a su mínima expresión
en el momento que se conoce, ¿no es cierto?, como de la izquierda extraparlamentaria, cuando quedan sin parlamentarios, y una parte del Partido Socialista Almeida, si bien no se va del partido, pero se queda en una posición, sí, vamos a decir marginal, porque ya no controla las decisiones del partido, sino que viene el mundo del socialismo renovado a tomar las decisiones en el partido, a donde ingresan, por ejemplo, militantes de la izquierda cristiana y del MIR, como ya dije, y también algunos otros del MAPU que engrosan este partido socialista. Entonces, el mundo almeidista, que si tú quieres venía del otro lado de la cortina y que había dado la lucha frontal contra la dictadura, eran militantes que se habían quedado en Chile, se quedan en el partido, pero ya no tienen el protagonismo que habían tenido en el momento más álgido de la lucha antidictadura. Jimita, ¿qué hace que una actual doctora, pero en su momento una tesista, una estudiante, desde una mirada social, caiga sobre las militancias? Porque uno como que diría, una cosa sin importancia, sí, digamos. Bueno, es bien interesante, yo lo digo en las conclusiones del libro, que nosotros fuimos una generación de... Ahora somos académicos y académicas, pero era una generación de estudiantes de doctorado que cuando empezamos a hacer nuestras tesis teníamos muchas inquietudes respecto al pasado reciente. Yo crecí en dictadura y cuando tenía yo 12, 14 años, tú preguntabas a los profesores de historia por qué había habido dictadura y nadie te lo sabía explicar muy bien. Lo más que te decían era, bueno, pero era inevitable porque si no íbamos a estar como Cuba, en fin, esas respuestas que eran muy del mundo de la dictadura todavía, estábamos en los 90, pero no, con la Unidad Popular había una clausura. Acuérdense ustedes que los textos de historia llegaban hasta la nacionalización del cobre y ahí terminaba la historia de Chile de contemporáneo. Entonces, claro, yo después estudié sociología en la Universidad de Concepción, pero después llego al doctorado con inquietudes respecto del proceso chileno, pero no tenía en mi mente hacer un estudio como este, tenía otra idea, y a medida que fui avanzando en mi proyecto, dije, no, lo que quiero estudiar es la movilización antidictadura y qué pasó con la gente que se comprometió con esa movilización. Pero fuimos una generación, como te digo, de doctorantes que tuvimos que, en Chile no había, tuvimos que empezar, iba a decir eso en la frase, empezar de cero, porque en Chile no había una producción académica comparable, por ejemplo, a lo que había en Argentina respecto de los 70, respecto de la dictadura. Entonces, yo misma no fui consciente que empezar a hacer un estudio de este estilo significaba también tomar la posta para nuestra generación de generar el conocimiento que no estaba. Y en el caso de este estudio en particular, si bien la historia de la dictadura había sido estudiada desde las perspectivas de las élites partidarias, había poco o nada respecto a lo que había pasado con los militantes intermedios, que eran los que hacían los vínculos entre la movilización social y los partidos en un momento en que estaban proscritos. Y así llegué yo a este tema, y como te decía, yo estudié mi doctorado en USACH, y nosotros teníamos que hacer una tesis comparada, entonces era Chile y Argentina. Por lo tanto, para que no se desnivelara la descripción, tuve que cortar la investigación sobre Chile. Entonces la retomé en el postdoc, cubriendo toda la década de los 90 hasta el 2000. Bueno, al 2019 era originalmente 2020, pero luego del estallido social retomé contacto con algunos de estos militantes para ver cómo evaluaban ese proceso. Entonces, claro, es un estudio de larga data de cómo se reconvierten y de cómo se van transformando también al militantismo de derechos humanos o al activismo de derechos humanos. Entonces, sí, así llegué y así terminé. Vamos a ir a una pausa, sí, y volvemos enseguida contigo. Seguimos con esta interesante entrevista a Gemita Oyarzo, La vida después de la lucha. Gemita, nos acabas de contar cómo es que llegas desde los estudios a revisar este fenómeno sociológico de las militancias. Una pregunta, ¿de toda esa gente de aquellos tiempos siguen vigentes hoy día? ¿Cómo están? Claro, o sea, de muchos de los entrevistados que están aquí, por ejemplo, Gloria Elgueta está en Londres 38, es activista de derechos humanos.
Hay otros que siguieron en el Partido Socialista, que no se desvincularon. Hay militantes que, pasando por un periodo largo de clandestinidad, volvieron al PC, y otros que sencillamente se desvincularon, pero que siguen manteniendo una sensibilidad política comprometida, si tú quieres, con los procesos de transformación social. Hace un momento me preguntaba si acaso cambiaban de un partido a otro. No, siguen, por decirlo así, en la familia de las izquierdas, muy preocupados de lo que pasa en el país, y están muy activos. De hecho, una conversación que yo tuve con Gloria antes del lanzamiento del libro, ella me decía, pero ¿por qué después de la lucha si nosotros seguimos luchando? Lo que cambió fue una forma de lucha, una forma de entender la acción colectiva y el cambio político. Entonces estos militantes están cruzados por un cambio de época que se va a producir en el 90, en el ciclo 89-91, y deben internalizar ese cambio de época con sus consecuencias biográficas, que para ellos significaba, por ejemplo, salir de la clandestinidad, retomar sus estudios universitarios. Eso es un dato importante. En esta muestra yo tengo 30 casos, de los cuales 26 son segundas carreras. Es decir, la gente tuvo que salir de la universidad por razones de seguridad, no pudo terminar sus carreras y tuvo que retomarlas después en la vida adulta sin apoyos estatales. Yo tengo un solo caso, Valech, por ejemplo, y el resto tuvo que salir adelante como pudo. Por lo tanto, hay en esta muestra por decirlo así, un indicador de las consecuencias que tuvo la participación política en una generación de militantes que le tocó estar en los partidos y en la movilización antidictadura, el momento en que tú arriesgabas no solo la carrera, arriesgabas también la vida propia y la de tus cercanos. Mira, esto es como una pregunta muy subjetiva, que creo además que es lo que es siempre. ¿Sientes que este paso militante en el antes y en el ahora es un aporte significativo socialmente hablando? O sea, ¿es importante que se mantengan hoy día estas personas o habría dado igual? Yo creo que por mucho tiempo estas formas de lucha estuvieron silenciadas, no sé si ocultas, porque ellos también dentro de sus grupos de pares más cercanos siguieron hablando de esas experiencias, pero lo que ocurrió es que, sobre todo, por ejemplo, la gente que apostó por la lucha insurreccional fue criminalizada después en los 90, y esas experiencias de lucha no pudieron ser traspasadas al resto de la sociedad, salvo los casos de violaciones a los derechos humanos, que son más emblemáticos y que igual fueron protagonizados por parejas, amigos, familiares de algunos de estos entrevistados. Pero evidentemente que es una reflexión necesaria, porque a mí me parece que hoy día, si tú quieres pensar un proyecto de izquierda de largo plazo que puede articularse con bases sociales diversas, me parece que tú debes recoger la experiencia de los militantes que hicieron esas bases, que construyeron esos partidos. Yo aquí tengo militantes que, por ejemplo, armaron el MIR del 67, antes del golpe, ¿no? Y tienen experiencia en construcción de bases populares. También los que recompusieron los partidos en el momento en que estaba proscrito. Hay una experiencia ahí de organización que merece ser no solamente recogida, analizada, sino también reconocida como una experiencia importante para poder derrocar a la dictadura. Es decir, efectivamente la dictadura se derrocó votando, ¿no es cierto?, en el plebiscito del 88, pero también antes de eso hubo una movilización que fue posible por la organización de estas personas, de estos militantes que hacían los vínculos. Me parece que la izquierda nueva de hoy día, esta nueva generación, tenemos un presidente que nació el año 86, ¿no?, si mal no lo recuerdo, entonces que tenía 4 años cuando se recuperó la democracia, y como él hay muchos militantes que no vieron estos procesos y que creo que pueden recoger esas experiencias políticas, la tradición de la izquierda que se cortó con el golpe. Creo que son varios los aportes, y me parece que efectivamente no habría habido movilización antidictadura con esa fuerza, con ese sentido ético y político que tuvo, de no ser por todos estos militantes que estuvieron en la primera línea de esa lucha. O sea, antes de la primera línea del estallido hubo otras primeras líneas cuyas historias no han sido lo suficientemente reconocidas. En esta misma línea que tú planteas, haciendo la comparación entre lo que fue ser militantes antes y hoy día, quizás de una forma más técnica o fría,
si le quieres decir, ¿cuál podría parecer que fue la mejor militancia? Quiero decir, la militancia más efectiva en función de los requerimientos y su estructuración, ¿no? Porque podría ser que en ese momento esa fue la mejor para ese tiempo histórico y que la de hoy día no, o al revés. Uy, es una pregunta. Es una cuestión muy técnica, pero me surge complicada. de esto que tú dices ahora, ¿no? Es una pregunta, sí, que técnica, porque se puede responder teóricamente, pero es complicada en términos ético-políticos. No es romántica, sí. Es un poco para que la gente lo pueda ver en una perspectiva. Yo aquí hago una digresión, porque si bien es cierto, estos militantes que uno le podría llamar los viejos militantes, porque vienen de una época en que los partidos tenían vinculación con los sectores sociales, apelaban a una transformación social de la izquierda, o sea, estaban todavía con... Sociales y populares. Sociales, populares, efectivamente, y tenían una vinculación real con los sectores populares. Claro, pero también el militantismo que ocurre en la dictadura no tiene la disciplina partidaria que había tenido en la década del 70. Es un militantismo que igual ocurre con relativa autonomía de los partidos. De hecho, es bien impresionante cuando uno recoge esa memoria de la lucha antidictadura. Había mucha sospecha de parte de los militantes de base de qué es lo que iban a negociar las dirigencias partidarias antes del plebiscito. Había mucha desconfianza. Eso se llama en la literatura el proceso de autonomización de la protesta social, cuando los movimientos sociales se separan de los partidos. Y esa separación empieza a producirse en la dictadura, entre otras razones porque tienen también una estructura verticalista y autoritaria por la clandestinidad. Entonces había, por ejemplo, militantes que iban a las protestas, que estaban en la primera línea, pero que no conocían a sus dirigentes, por razones obvias. Y ese proceso de articulación, los partidos, cuando llega la democracia, se convierten en otra cosa, se convierten en grandes coaliciones y ya no necesitan a sus militantes para hacer trabajo político. Por eso es que se desvincula tanta gente y a algunos se les expulsa, digámoslo, con todas sus letras. Aquellos militantes indisciplinados, si a usted no le gusta, se va. Y entonces hay un cambio en la forma que tienen los partidos de vincularse con el mundo social, y en los 90 ya no les interesa construir bases populares porque tienen que controlar el Estado, administrar el Estado. Entonces, si tú dices ¿qué militancias hay hoy? Bueno, durante las protestas de octubre, en el estallido, lo que vimos no era gente que adhiriera a partidos, sino que lo que había eran núcleos de activistas, muchos de ellos individuales, que se encontraban en las marchas, en distintas movilizaciones, y que a propósito de las campañas para el plebiscito del 2022 se empezaron a articular, pero que no son militantes en el estricto sentido y se resistían mucho a crear partidos como formas de organización donde estos grupos definen estrategias de corto, mediano y largo plazo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es bien incomparable la experiencia política de ahora con aquella que se dio en los 70, 80 en Chile, porque los partidos se convirtieron en otra cosa y dejaron de representar a esas bases populares. Entonces, claro, hoy día, si tú quieres, bueno, existe el Frente Amplio, que es una izquierda de nueva generación, con una articulación con el mundo socialista, pero que también carece de bases sociales hacia abajo. Lo que tú tienes y se observa son dirigentes, que uno podrá discutir si son talentosos o no, virtuosos o no, esa evaluación yo no la voy a hacer, pero lo que sí se ve es mucha dificultad para construir organizaciones de base, para poder vincularse con lo que se diría hoy día con los territorios. Hoy día el concepto no es base, sino territorio, y el territorio engloba una conciencia socioecológica por una parte, pero también una idea del territorio como las personas que piensan como yo, los que son el núcleo de pares significativo. Entonces, claro, el gran error de la Convención Constitucional de esos activistas fue creer que representaban a una gran mayoría cuando en realidad apelaban a territorios más pequeños. Entonces, a mí me parece que son inconmensurables ambas experiencias, porque ha cambiado mucho las formas de participación política. Oye, Gemita, la verdad es que esto da para mucho, lamentablemente sí. Estamos ya en el tiempo, pero creo que vamos a entusiasmar a la gente. De hecho, vamos a hacer un concurso y vamos a invitar a todos nuestros suscriptores a que escriban. Podríamos pedirles, por ejemplo, que
nombren los casos más interesantes, según ellos, de reconversión política de la izquierda en Chile y puedan participar para ganarse este increíble libro, La vida después de la lucha, transformaciones identitarias de la izquierda chilena en postdictadura. Gemita, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme y para promocionar este libro, recordemos, publicado por LOM recientemente y presentado, lanzado en el Museo de la Memoria el 24 de abril recién pasado. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esto es Piensa Prensa. Vean.